epiléptico. Bueno, son todas estas cosas, ¿no? Eso es un síndrome, va a tener múltiples posibles etiologías. ¿Ya? Hay varias maneras de clasificar esto. Este es un fragmento nada más de una de las clasificaciones que se manejan, que es el de la INAE, que es el que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Bueno, primero vamos con generalidades. ¿Qué podemos decir del síndrome epiléptico? El síndrome epiléptico representa un conjunto de trastornos. Esta es la definición ahí. Trastornos neurológicos con episodios recurrentes de alteraciones paroxísticas dependientes del nervioso central por anomalías en la actividad del mente. Bueno, entenderán lo que es estas palabras. Estas palabras son sabias. Dicen mucho más de lo que aparentemente indican. Trastornos neurológicos afectan a la parte neurológica, estamos de acuerdo, con episodios recurrentes. ¿Qué quiere decir recurrente? Ya que suelen ser constantes, frecuentes, ¿no? Que vienen en crisis. Tienes que tener eso. Y está en plural. Si tienes una sola crisis, ¿tienes tendencia? No necesariamente. De alteraciones paroxísticas. ¿Qué quiere decir paroxístico? Que tiene un desencadenante. Está vinculado a algo. Y ese algo es lo que va a producir la crisis. Dependientes del SNS. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la base fisiopatológica de la epilepsia? Anomalías en la actividad eléctrica. Por alguna causa, hay neuronas que se van a despolarizar a una tasa mucho más alta de la que deberían. Y esas son las que van a producir este síndrome. Compañera de lentes está filmando. Puede acabar el audio. Igual, bájalo. Eso, las cámaras hacia arriba. Ya. Muy bien. ¿Cuál es el chiste de esto? El chiste es que la epilepsia va a tener distintos factores. ¿Ya? Vamos a tener por un lado predisponentes y por otro lado desencadenantes. Los predisponentes generalmente están vinculados a alteraciones genéticas. Podríamos hablar también de procesos malformativos. Eso es importante en aquellos que sean epilepsias de origen temprano. Y finalmente tenemos causas sindromáticas. Desde el punto de vista de los desencadenantes, en cambio, tenemos muchos tipos de desencadenantes de crisis. ¿Cuáles conocen? ¿Qué puede desencadenar un síndrome epiléptico en un paciente predispuesto? Las luces, ¿no? ¿El té? Más que el té, el café. Buenas sustancias, ¿no? Muy bien. Dentro de las sustancias tenemos al café típico. Otro típico, el alcohol. Son también muy buenos desencadenantes, ¿no? De crisis. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos alteraciones del equilibrio electrolítico. ¿Qué trastornos hidroelectrolíticos producen o pueden desencadenar un síndrome epiléptico? Nos vamos a fisiopatología. ¿Cuál es? ¿La? Ya, la hiponatremia. ¿Qué más? La hiponatremia, la hipomagnesemia, la hipocalcemia. Muy bien, ¿qué más? Alteraciones del volumen celular. Aquí tenemos de los procesos que produzcan edema. Ya puede ser edema celular, citotóxico, pasogénico, lo que quieran. De eso vamos a hablar en la siguiente clase. Y alteraciones en neurotransmisores, ¿no? ¿Quiénes tienen que estar aumentados y quiénes tienen que estar inhibidos? Para que tengas una hiperexcitabilidad neuronal. Ya, exacto, ¿no? Tienes que tener más excitadores, aumento de glutamato, ¿y quiénes tienen que estar disminuidos? Ya, GABA, glicina y demás cosas, ¿no? Los inhibidores. Muy bien. Y generalmente se presentan en ciertos cuadros cuya causa no está muy bien estudiada. Listo. Esto es lo general. Hablemos de su fisiopatología, que es bastante sencilla, ¿no? Hablar de la fisiopatología de la epilepsia simplemente implica reconocer dos cosas. Tenemos por un lado dos posibles alteraciones. Una que va a ser un punto donde están concentradas las neuronas que se van a despolarizar de manera anómala. Ese punto se conoce como foco. El foco eliptógeno. Ya. Y por otro lado podríamos tener alteraciones de los circuitos neuronales. Entonces, como ya hemos visto a lo largo de estas 2 semanas, resulta que el cerebro tiene distintos
centros, ¿no? Tiene distintos lóbulos, corteza y demás cosas. Dentro de esos lóbulos puede haber un punto, un foco, donde están concentradas las neuronas. Y estas neuronas se activan de manera anómala, ¿ya? Y al generarse y al activarse de manera anómala, van a generar señales eléctricas que van a excitar a todo el resto de la corteza, ¿ya? Este punto donde están las neuronas anómalas se conoce como el foco eliptógeno. Y este foco eliptógeno tiene muchas características particulares, sobre todo desde el punto de vista histopatológico. Se ha visto que hay mayor proliferación de células de la glía, ese proceso se llama gliosis. Se ha visto que hay un aumento en el número de receptores de neurotransmisores excitadores. Se ha visto que hay fenómenos de esclerosis. Resulta que en esas partes hay cierta cantidad de tejido conjuntivo, que es muy buen conductor de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, estas zonas van a ser las que desencadenen la crisis, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo típico de esto. Hay una forma de epilepsia que se llama esclerosis temporal mesial. ¿Dónde creen que está el foco eliptógeno en este cuadro? ¿En qué lóbulo? Temporal, ¿no? Exacto. Y a partir de ese foco es de donde la señal se va a propagar a las distintas zonas de los hemisferios, ¿ya? Se llama esclerosis por una razón, porque tiene mucho tejido conjuntivo. Si esto se biopsia, pues se observaría que hay procesos que no son comunes al resto de la corteza cerebral, ¿ya? Muy bien. Caso interesante del foco eliptógeno. ¿Qué creen que si yo puedo identificar el foco, que se puede identificar por histología o a veces por imagenología, si lo veo, vengo y le quito este pedazo del cerebro, ¿lo habré curado? ¿Qué creen? ¿No? Sí, pues, porque ahí se está generando actividad eléctrica. Aquí es donde está el problema. Si vengo y corto esto, listo, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Eso se hace, y se hace en formas refractarias al tratamiento farmacológico, ¿no? Generalmente puedes poner hasta 2 anticonvulsivantes. Pones 3, ya no, eso ya es muy peligroso, tiene mucha interacción. Pones 2, no responde y hay que plantear conductas quirúrgicas para muchos tipos de epilepsia, ¿ya? Y el ejemplo típico son estos, los que tienen focos electrógenos muy bien definidos, ¿ya? ¿Qué otro elemento podríamos tener anómalo? Los circuitos, ¿no? Puede que tu corteza esté de maravilla, funcione súper bien, pero hay algunos circuitos que sean hiperexcitables, que sean muy vulnerables a neurotransmisores excitadores, ¿ya? Aquí tenemos los circuitos talamocorticales, intracorticales, del cuerpo calloso y demás. Resulta que muchos de ellos también van a estar hiperexcitados, y como están hiperexcitados, van a poder producir alguna de estas crisis, ¿ya? El ejemplo típico son las ausencias, las crisis de ausencias, en las cuales se ha visto alteraciones a nivel de distintos neurotransmisores. Muy bien, esto sería la fisiopatología de epilepsia, medio aburrida, es muy cortito. Vamos a ir con cosas más interesantes, vamos a desglosar este tema, ¿no? Y para esto nos vamos a apoyar en el Harrison, todo lo que voy a contar aquí en adelante de Harrison, ¿ya? Así que lo van a complementar ahí. Muy bien, empezamos definiendo algunas cositas que creo yo que es importante definir. A ver, empezamos con crisis epiléptica. ¿Qué será una crisis epiléptica? La crisis epiléptica es un fenómeno motor o no motor, porque hay epilepsia sin fenómenos motores, fenómeno motor o no motor asociado a hiperexcitabilidad neuronal. Eso es una crisis epiléptica, un fenómeno motor o no motor. Muy bien, ¿qué es epilepsia? Epilepsia es la predisposición a tener crisis epilépticas. No, lo mismo, yo tengo predisponentes y me expongo desencadenantes, y es producto de ello que puedo tener alguna crisis. La epilepsia tiene una incidencia promedio del 0.2-0.3% en la población mundial. O sea que es una patología relativamente frecuente. Ya, ¿qué es aura? Así, ¿no? Es lo que precede a la crisis epiléptica, el paciente ve como manchas blancas o... Ya, son los pródromos, muy bien, lo que antecede a que ocurra la crisis, ¿no? Generalmente no miras manchas blancas, puede que no, pero son el conjunto de síntomas que preceden a una crisis epiléptica. Ya, ¿qué es el síndrome epiléptico? Síndrome epiléptico es la presencia de una crisis epiléptica, nada más. Yo tengo mi crisis, pum, tengo síndrome epiléptico, ya, nada más. En cambio, si estoy predispuesto, ya le llamamos epilepsia. Ya. Este término es bien interesante, ¿no? El estatus epiléptico. ¿No has escuchado hablar de esto? ¿Qué es el estatus epiléptico? ¿Cuánto debería durar una crisis?
15 minutos. Y disciplinar a una persona temblando 15 minutos. Ya, bueno. Resulta que normalmente las crisis suelen ser breves. Generalmente son breves. Ahora bien, ¿cuál es la definición técnica, la definición científica de estatus epiléptico? Toda crisis que dura más de 30 minutos. Eso es estatus. ¿Ya? O si tienes varias crisis sin recuperación plena entre ellas y que sumadas duran más de 30 minutos. Ahora bien, es lo de maquiavélico, ¿no? No puedes dejar a una persona temblando media hora. No sé. Es feo ver una crisis, ¿no? Una experiencia bastante intrigante. Yo no creo que la primera vez que he visto una epilepsia. Me gusta el chiquito, pero bueno. No puedes dejar media hora. Estás con tu reloj viendo si ha pasado o no ha pasado, porque ya no estamos. ¿Cuál es la definición operativa? ¿Qué es lo que se hace desde el punto de vista práctico? Espera 5 minutos. Si han pasado más de 5 minutos, eso no va a parar. Va a seguir temblando ahí el tiempo que tú quieras. Entonces, generalmente se esperan 5 minutos y si no ha mejorado en ese tiempo, lo manejas como si fuera un estatus. ¿Ya? Ok. ¿Y cuál sería el tratamiento del estatus? ¿Cómo manejaríamos el estatus? ¿Le ponemos algún antiepiléptico? Ok. Un anticonvulsivante. Ya, lo mismo, ¿le ponemos alguno? Los anticonvulsivantes ya necesitan algo de tiempo para actuar, no debido a haber infarto. ¿Qué ponemos? Algo que nada, no podemos dejar ahí. Es peligroso, la gente se puede morir. Fíjense que dice aquí abajo, muerte súbita. No, esto no nos gusta. Estamos en el estatus. No estamos en el estatus, no en la crisis, estamos en el estatus. En el estatus. Ya, en el estatus se pone un relajante muscular. ¿Qué se pone? Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas también pueden utilizarse como antiepilépticos, ¿no? Y como relajantes musculares. ¿Cuál se utiliza, saben? Nada. Bueno. Podemos usar uno que es clásico, el midazolam. El midazolam es una maravilla. Se usa para ventilación mecánica, para intubación, se usa para anestesia. Tiene muchas aplicaciones el midazolam. Muy bien, no funciona. Aquí recién añadimos anticomerciales, ¿no? Ponemos con topiramato y demás cosas. Y si no funciona, pues, ¿qué creen que hacemos? Lo dejamos ahí que siga temblando. Se entra UTI en el estatus. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es apagarlo, ¿no? Se baja la temperatura corporal, se reintuba, se seda al paciente, se utilizan barbitúricos y demás. ¿No? Es un procedimiento bien complejo del estatus. Y esto generalmente termina siendo manejado por o el neurólogo o el intensivista. Ya, muy bien. Vamos con esto. Crisis disociativas, pseudocrisis o crisis psicógenas no epilépticas. ¿Qué es esto? Esto es algo bien interesante, ¿no? Las crisis disociativas o pseudocrisis son fenómenos atípicos motores, ¿ya? Y que tienen una característica. Son de origen psicógeno. No tienen causa orgánica. No están vinculados a patología psiquiátrica. Si están vinculados a patología psiquiátrica, ¿quién creen que es el perfil clásico del paciente que tiene discurso? Mujer joven, claro. Mujeres jóvenes, ¿no? ¿Qué consideramos un fenómeno motor atípico? Consideramos movimientos raros de ciertas porciones del cuerpo. Es clásico el movimiento de caderas. El paciente con epilepsia no mueve solamente la cadera, es un movimiento bastante atípico, ¿no? Y el llanto con los ojos cerrados también es una característica de la crisis psicógena. Y eso es importante, ¿no? Porque esto te está diciendo de que la patología es psiquiátrica, esto no lo va a manejar el neurólogo, lo tiene que manejar el psiquiatra. Muy bien. Y finalmente tenemos esto, la muerte súbita e inesperada de epilepsia, no es SUDEP. Bueno, la gente se puede morir con eso, sí se puede morir perfectamente. Resulta que esto es típico de dos perfiles de pacientes. Los que tienen formas muy severas del síndrome epiléptico, aquí juega un síndrome que se llama síndrome de Dravet, del que vamos a hablar en un momento. El síndrome de Dravet. Y de las personas que ya les llaman de mala suerte. ¿Por qué? Porque resulta que hay personas que pueden tener crisis mientras duermen, ¿no? Entonces justo les da la crisis cuando están durmiendo y cuando están en decúbito prono y cuando están solos. Entonces claro, comienzan a temblar ahí, están boca abajo, en el que les ayude, mueren, ¿no? Esto le puede pasar hasta el 20% de personas que tienen un estatus, que han tenido estatus en su vida y que tienen alguna de estas formas sindrómicas como el síndrome de Dravet. ¿Ya? Es una bastante fatal este tipo de situaciones.
El sueño también puede desencadenar crisis. Y hay estímulos también bien interesantes, los videojuegos y demás. Ya, ¿qué más? Tenemos, bueno, este cuadro es bien interesante, ¿no? A mí me gusta mucho este cuadro porque es actualmente como clasificamos a la epilepsia, ¿ya? Esto se basa en una clasificación, la clasificación de la ILAE, está escrito aquí, ILAE. ILAE quiere decir International League Against Epilepsy, es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Es generalmente la que publica los protocolos con los que manejamos estas cosas, ¿ya? La última clasificación es del 2017, es la que generalmente se maneja, ¿ya? Muy bien. Antes de hablar de esto, vamos a hablar de las causas, ¿no? Porque fíjense que todos los grupos etarios pueden tener epilepsia, solo que no todos van a tener epilepsia por la misma causa, ¿ya? ¿Cuál creen que sea la causa más frecuente de síndrome epiléptico en el neonato? Aquí juegan las malformaciones y juega la hipoxia cerebral. La hipoxia cerebral. Muy bien. En los lactantes y niños, ¿cuál sería la causa más frecuente? Ya, muy bien, las convulsiones febriles. No, las convulsiones febriles. Pues también vamos a ver en un momento. En los adolescentes. Drogas. Ya, drogas es todos. Top 1, infecciosas. Infecciosas. Muchas encefalitis pueden cursar con esto. Ejemplo típico de escolitis atlética, ¿no? Y el herpes es patológico. Ya, después tenemos a los adultos, ¿no? Dentro de los, a los jóvenes. Dentro de los jóvenes, ¿a quién tendríamos? Jóvenes de 15 a 30 años, ¿no? El TEC. El TEC es la causa más frecuente en ese grupo etario. Y finalmente a los adultos. Adultos desde los 30 para adelante. Bueno, de 30 a 50, 60 años, ¿cuál es la causa más frecuente? Los tumores, ¿no? Y de 60 para adelante, el ictus. Ten en cuenta que hay causas que varían según corresponde al grupo etario. Muy bien, vamos con esto. ¿Qué nos dice la clasificación de la ILAE? La clasificación de la ILAE te dice analizar dos cosas para definir el tipo de síndrome que tienes. Primero, definir el tipo de crisis. Las crisis pueden ser de dos tipos. Tenemos crisis focales, generalizadas y desconocidas. Muy bien. Entenderemos estos términos. ¿Qué es una crisis focal? ¿Qué creen que es una crisis focal? La crisis focal es aquella que va a afectar una determinada área de la corteza. Solamente un área, un lóbulo, ¿ya? No se va a generalizar a priori al resto de la cabeza, ¿ya? Las crisis focales antes tenían otros nombres, si les digo los más antiguos los van a encontrar así, se les llamaba crisis parciales. Esto es bien facilito, ¿no? Si tienes una crisis focal en el lóbulo frontal, ¿qué manifestaciones clínicas tendrías? ¿Para qué se ve el lóbulo frontal? Ese es el frontal. Conciencia. Es motor, claro, vas a tener crisis tónico-clónicas. Si tienes una parietal vas a tener alteraciones sensitivas, si tienes una temporal vas a tener fenómenos de despersonalización, si es occipital, alteraciones visuales, ¿no? Es simplemente jugar con lo que ya sabemos de los síndromes, ¿no? Y a partir de ahí ver dónde está ocurriendo la lesión. Muy bien, resulta que estas crisis focales o parciales se van a dividir en tres categorías, ¿ya? Vamos a tener a las crisis focales sin alteración de la conciencia, con alteración de la conciencia, o las crisis secundariamente generalizadas. Muy bien. Entonces, las crisis sin alteración de la conciencia, como el nombre nos dice, pues no vamos a perder la conciencia durante la crisis. Estas antes tenían un nombre, ¿ya? Se las conocía como crisis parciales simples. Simple, ¿por qué? Porque no pierdes la conciencia, ¿no? Porque estás consciente durante el episodio. ¿Cómo se llamarán las crisis con alteración de la conciencia? ¿Cómo que se llamaban antes? ¿Qué es el opuesto de simple? Complejo, exacto. Estas eran las crisis parciales complejas. Las crisis parciales complejas, ¿no? Muy bien. Y finalmente
tenemos las crisis secundariamente generalizadas o actualmente conocidas como conevolución atónico-clónica. ¿Y a qué nos dice este nombre? Fíjense que nos dice, comienzas como focal, pero después te generalizas. Es decir, que tu problema comienza aquí, en una zona de la corteza, y de aquí te vas a propagar a todos los hemisferios. Inclusive te vas a ir al otro lado, porque vas a utilizar las fibras del cuerpo calloso, ¿no? Y es de ese modo que vas a pasar de un lado al otro. Muy bien, ahorita vamos a hablar de estas. Vámonos con el otro tipo de crisis. Tenemos a las crisis primariamente generalizadas. Y aquí vamos a tener a los dos grandes clásicos, ¿no? El gran mal y el pequeño mal. ¿Han escuchado hablar de eso? El gran mal y el petit mal. Petit quiere decir pequeño en francés. Petit con T. ¿Cómo es? ¿Cuál es el gran mal? Las tónico-clónicas, exacto. La tónico-clónica juega aquí. La tónico-clónica. ¿Y el petit mal, cuál sería? Las crisis de ausencias. Las ausencias juegan aquí. Muy bien. Y nos falta una más. Nos falta la mioclónica generalizada. Muy bien. ¿Qué es una crisis primariamente generalizada? Es aquella que de entrada, desde el inicio, ya es generalizada. Yo voy a empezar temblando con todo mi cuerpo. En cambio, en esta, primero he empezado yo que sé, con tics motores y después recién he empezado a temblar. Es la diferencia entre primaria y secundaria generalizada. Y finalmente tenemos a las no clasificables. Estas van a ser las raras, ¿no? Las atípicas. Aquí, ¿a quiénes vamos a tener? Aquí vamos a tener a las crisis atómicas, las convulsiones febriles y el Dravet, el síndrome de Dravet. Ya, muy bien, esta es la clasificación general de las epilepsias, y ahí es la que actualmente se maneja. Si se dan cuenta, la escalita que está aquí nos dice lo mismo, ¿no? Nos dice, fíjate el tipo de crisis, a partir de ahí ve a qué tipo corresponde, si es focal generalizada, la después desconocida, y finalmente ponle el nombre a tu síndrome. Eso es lo que te dice, o lo que te recomienda hacer la ILAI. Ya, antes las epilepsias, desde el punto de vista etiológico, se dividían en tres tipos. Teníamos a las etiología primaria o esencial, desconocida, secundaria, causa conocida, y las que nunca sabías por qué pasaban, las criptogénicas. Actualmente ya no usamos esto. Utilizamos la clasificación que está aquí, porque es la que maneja la ILAI. Se divide en causas estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, alimentarias y desconocidas. A ver, ¿qué causas estructurales creen que podrían producir un síndrome epiléptico? Malformaciones. Ya, muy bien, malformaciones, tumores. No, los tumores, miren. Tumor en persona de 40 años que nunca ha convulsionado, probablemente tiene una masa. Puede ser infecciosa, puede ser un tumor, puede ser cualquier cosa. Siempre se estudia. Genéticas, ¿no? Aquí están alteraciones de canales y demás que vamos a hablar en un momento. Infecciosas, ya hemos contado, las encefalitis. Metabólicas, hidroelectrolíticas, epicamia y demás. Inmunitarias, aquí juegan patologías relativamente raras, la esclerosis de manera muy rara puede producir epilepsia, y las desconocidas. Ya, muy bien. Sí. No, este es un síndrome. Ya, muy bien. Desarrollaremos entonces esta presentación, estos elementos. Entonces, vamos a empezar con las crisis focales, ¿no? Como les decía, las focales aparecen en un determinado punto de la corteza. Vamos a empezar con las crisis parciales simples, que son las más fáciles de comprender. Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener alteración en alguno de los lóbulos. Mismo, si quedan los lóbulos. ¿Qué pasaría si yo tengo una crisis a nivel del lóbulo frontal? Un foco a nivel del lóbulo frontal. ¿Qué clínica tendría? Ya lo hemos dicho, ¿no? Clínica motora. Es donde voy a tener crisis tónico-clónicas. ¿De qué? De un brazo, un hemicuerpo, las 4 extremidades. Depende, ¿no? ¿De qué va a depender? De la zona que se está estimulando. Aquí es donde juega el homúnculo. ¿Se acuerdan del homúnculo?
es donde estaba la pierna, ¿no? La pierna, aquí es donde está el brazo, aquí es donde está la cara. Bueno, si tienes tu foco aquí arriba, pues solamente te va a temblar tu pie, ¿no? Si tienes tu foco aquí, solamente te va a temblar el brazo. Si tienes tu foco aquí, todo esto va a temblar todo tu cuerpo, ¿no? Va a depender mucho de la zona que esté afectada. Ya, pero aquí, sobre todo, vamos a tener clínica motora. En eso estoy de acuerdo. ¿Qué pasa si tu crisis es parietal? Está en el lóbulo parietal. Muy bien, ¿no? Vas a tener dos posibles fenómenos. Fenómenos positivos y fenómenos negativos. ¿Cuáles eran manifestaciones clínicas sensitivas positivas? ¿Se acuerdan? Síntomas sensitivos positivos. La hiperalgesia, la hiperestesia, las disestesias, las parestesias. Empieza a detectar cosas que normalmente no debería detectar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy muy estimulado. ¿Y negativas cuáles serían? Claro, en las que ya no detecto nada, ¿no? Anestesia, hipoestesia y demás. Que suelen presentarse aquí. Muy bien. ¿Qué pasaría si tendríamos el problema aquí abajo? En el lóbulo parietal. ¿Qué manifestaciones tendríamos? ¿Para qué sería? Auditivo. Ya, puede ser, ¿no? Puede ser. No es muy habitual, pero ya puede haber alteraciones auditivas. ¿Qué más? Pasa algo bien interesante. ¿Qué es un déjà vu? El déjà vu aparece aquí. No tengo. El déjà vu y el jamais vu aparecen aquí. ¿Qué es el déjà vu? ¿No me están enseñando en psicología o no? Bueno, eso es estudio de la psicología. ¿Qué es el déjà vu? ¿Es un recuerdo? El déjà vu es el fenómeno de lo ya vivido. Ya vivido. ¿Tú crees que ya te ha pasado? Y en tu mente está, ¿no? Que ya lo has recurrido antes. ¿No? Que te ha ocurrido antes, pero que ahora te va a volver a pasar, ¿no? Es una sensación, es más bien un juego psicológico. Está vinculada a la alteración de las vías de integración que tiene la corteza. ¿Qué más? Tienes algo que se llama despersonalización. Despersonalización. Es bien interesante, ¿no? La persona cree que se disocia, ¿no? Que ella se separe, que se está mirando ella misma desde aquí. Se está mirando desde aquí. Sí pasa. Es un estudio. Bueno, exacto. Es típico de escena. Esto tiene mucho componente psicológico de la alteración temporal. ¿Ya? Muy bien, ¿y qué más? Solemos tener los fenómenos de auras. Aquí es donde suelen estar las auras. Las auras. Hay una que es clásica, el aura epigástrica. El aura epigástrica es una sensación de molestia o de opresión que nace en el epigástrico y que la persona siente que asciende y que acompaña a la crisis. ¿Ya? Vamos a ver que esto es típico de la esclerosis temporal mesial, como habíamos contado hace un momento. ¿Ya? ¿Y qué más debe ser? El problema está aquí, en la corteza occipital. ¿Qué clínica tendríamos? Alteraciones visuales. Visual, muy bien, no de la agudeza visual, es otra cosa. Clínica visual, ¿no? Vamos a tener, podemos tener fotopsia, sensación de destellos luminosos, podemos tener alteraciones del, ¿de qué más? Bueno, un poco más, simplemente eso, no suelen ser alteraciones positivas relacionadas con ello. Muy bien, listo. Si yo tengo esto, pero me acuerdo, la crisis ha sido breve y en todo momento he estado consciente, le voy a llamar parcial simple. Si tengo lo mismo, pero en ese tiempo me apago y cuando despierto no me acuerdo qué ha pasado, se va a llamar parcial compleja. ¿Se cuenta que la diferencia es simplemente eso? Es preguntarle al paciente cómo se siente después. ¿Ya? Muy bien. Y la secundariamente generalizada es esto, ¿no? Es cuando yo que seríamos que he comenzado con mi déjà vu, mi aura, y de aquí se ha propagado a las otras auras. Y en 2 minutos empiezo a temblar, empiezo a mirar cosas raras y demás. Muy bien, ¿y cuál es la secundariamente generalizada? Ya, necesito es las focales. Vámonos con las primariamente generalizadas. Empezamos con esta, la tónico-clónica. La tónico-clónica es la forma más frecuente del síndrome epiléptico, ¿ya? Generalmente es secundaria a algo. Y eso es importante. Siempre que vemos a alguien temblar, por alguien que nunca ha temblado, hay que buscarle una causa. Tiene miles de etiologías. Se piden TAC, estudios de laboratorio, pedimos lo que haya que pedir, porque hay algo que está marchando bien, ¿ya? Y generalmente es secundario a algo. Ya. Resulta que esto va a pasar a través de un continuo. Tiene fases. Tiene 4 etapas la crisis tónico-clónica. La primera se conoce como la etapa prodrómica.
Después tenemos la fase tónica, después la fase clónica y por último la fase post-crisis. Hay algunos que aquí meten una quinta, vamos a poner con asterisco, la fase de rehabilitación, pero bueno, lo habitual es hablar de estas cuatro: pródromos, tónica, clónica y post-crisis. Ya. Hablaremos de los pródromos. ¿Qué pasa en los pródromos? ¿Qué tiene que puede anteceder a la crisis? Básicamente hay dos: irritabilidad y cefalea. Esas son las más habituales, ¿no? Dense cuenta que aquí no hablamos de aura, como les decía, el aura es manifestación de crisis en el lóbulo temporal. Aquí estamos hablando de pródromos. Muy bien. Y después pasas a la fase tónica. ¿Qué creen que pasa en la fase tónica con todo lo que ya hemos estudiado en estas 2 semanas? Claro, rigidez. La persona aumenta el tono muscular, ¿no? Lo correcto es hipertonía, pero bueno, aumenta el tono muscular, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Si aumentas de repente tu tono, ¿podrás seguir parado? No, pues te tumbas, te caes. Lo que pasa aquí básicamente es eso: caída, ¿no? Caída. Segunda manifestación clínica: como toda tu musculatura se ha contraído, ¿podrás hacer circular el aire? No, cianosis. Va a pasar cianosis, ¿ya? Tercera, va a haber midriasis. Midriasis. Y esto va a ser la antesala para pasar a la fase 3, la fase clónica. ¿Qué era el clonus? Movimientos de sacudida repetitiva. Yo ya estoy rígido, estoy tumbado en el piso, y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a contraer mis músculos, ¿no? Voy a tener episodios de clonus clínico. Aquí es donde van a pasar algunos fenómenos más, ¿no? ¿Qué aparece aquí? La mordedura de lengua, que es un episodio clónico. Aparece la hipersalivación, que es donde la persona empieza a botar saliva por la boca. Y se puede escuchar algo, ¿no? Se le conoce como el grito epiléptico. Pero en realidad es porque se ha contraído la musculatura. La persona se tumba, empieza a temblar y emite un suspiro, un alarido, similar a un grito, que también aparece en esta fase. Muy bien, como les digo, esto suele ser breve, 1, 2, máximo 3 minutos. Y ya en ese tiempo debería pasar. Sigue más y ahí hay que empezar la sustancia, ¿no? Y después pasas a la etapa post-crisis. ¿Qué vamos a encontrar en la etapa post-crisis? La persona, ¿cómo creen que está? ¿Estará fatigada o estará tranquila? Claro, todo su cuerpo de repente ha tenido una gran descarga, ¿no? Su cabeza y demás. Hay fatiga. Tarda en recuperar el nivel de conciencia. ¿Cuánto se tarda? Depende, desde minutos hasta horas. No tiene una medida claramente determinada, ¿ya? Y, ¿qué más? Bueno, eso, ¿no? Y generalmente, en este tipo de crisis, no te acuerdas lo que ha pasado, ¿no? La persona tiene, o no puede evocar los fenómenos o lo que está pasando durante, inclusive antes de la crisis. Y este punto es bien importante. Esto nos permite diferenciarlo de un síncope, que lo vamos a ver en un momento. Muy bien. ¿Qué más me falta contarles? Hay una única que aparece en las dos. ¿Saben qué manifestación clínica pasa en las dos? La incontinencia de esfínteres. Porque han debido escuchar, ¿no? La persona que tiene esfínter y empieza a orinar, defecan y demás, ¿no? Eso suele pasar en ambas. No es exclusivo de una sola de estas dos etapas. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Vamos con el petit man. Esto de gran man es una cosa bien interesante de mirar, ¿no? Sobre todo cuando tienes un poco. Pero bueno, vamos con el petit man. ¿Por qué creen que se llama petit man? ¿Qué será una ausencia? ¿Qué creen que es una ausencia? Que al principio tuviste uno y luego un tiempo y vuelves a tenerlo. ¿Vuelves a tenerlo? No. Se disocia. Se apaga y se prende. Más o menos, vamos en ese sentido. Tienes una alteración del estado de conciencia sin síntomas motores. ¿Ya? Tienes una desconexión. Está bien, ese término es bueno. Una desconexión. Pero la palabra mágica es sin alteraciones motoras. Sin alteraciones motoras. ¿Qué más? Tiene que ser breve. Desconexión, sin alteraciones motoras. Breve. ¿Cuánto es breve? Segundos. Inclusive vamos a hacer 1 o 2 minutos, pero suele ser breve. De segundos hasta 1 o 2 minutos máximo. Muy bien. Las ausencias son típicas de un tipo de paciente, de los niños. La crisis de ausencia es típica del paciente pediátrico. Y esto nos permite diferenciar dos tipos de ausencias. Tenemos a la ausencia típica y a la ausencia atípica.
Bien. ¿Cuál va a ser la ausencia típica? La que tiene estas propiedades, ¿no? Tiene un inicio súbito y una finalización también súbita, ¿no? En cambio, la atípica no, tiene un inicio progresivo y un fin también progresivo, ¿no? Y poco a poco empiezo a perder la comida, me apago y después otra vez poco a poco empiezo a recuperar. En la típica va a ser breve y va a haber recuperación completa. La atípica suele ser más prolongada y recuperación incompleta. Muy bien. En la típica, como les decía, no es habitual tener alteraciones motoras. Si hubiera alguna, aparece una que se llama automatismo. El automatismo es similar a un tic. El niño empieza a parpadear repetidamente, empieza a contraer un labio, le tira la boca o contrae algún músculo, como si tuviera una fasciculación, ¿ya? Pero es eso se llama automatismo. En cambio aquí sí podríamos tener alteraciones motoras. Muy bien. Algunos dirán, ya, pero no necesito un estudio. Muy bien, estoy de acuerdo. Electroencefalograma, que vamos a ver en la crisis típica. Ondas punta valle que tienen una frecuencia de 4 Hz. 4 Hz. En cambio, en la típica vamos a mirar ondas que tienen una punta que oscila en torno a 2 Hz. De 1.5 a 3 es especial, pero bueno. Pronóstico, ¿cuál es el pronóstico de la crisis típica? ¿Bueno o malo? Bueno, porque es típica. No todo típico suele ser bueno. Buen pronóstico. A largo plazo, ¿aumenta tu riesgo de epilepsia? ¿Te vas a morir por esto? No, tienes exactamente el mismo riesgo de epilepsia que la población universal. Y de hecho, muchas de estas remiten. ¿Con qué remiten? Con la edad. A partir de los 14 años ya el tipo de ausencia que tenías antes parece. ¿Ya? Inclusive sin tratamiento, por eso muchas veces no se trata. ¿Ya? En cambio, ¿qué vas a tener en la atípica? La atípica tiene mal pronóstico. ¿Por qué? Porque esto puede ser la antesala de un síndrome que es fatídico. Se conoce como el síndrome de Lennox-Gastaut. El Lennox-Gastaut. Muy bien. Del que vamos a hablar en un momento, no se preocupen. Ya, tratamiento para la crisis típica. ¿Qué antiepiléptico usamos? ¿Qué llevado antiepilépticos? Usamos etosuximida. Listo, con la etosuximida esto va fenomenal. Listo, la persona va prácticamente tranquila con esto del tiempo que tenga aquí. En cambio, en la típica, el tratamiento no es muy bueno. Se necesita generalmente politerapia. Vas a utilizar ácido valproico y demás cosas, ¿no? Tiene un manejo muy fino de lo que es las crisis atípicas. Muy bien, ya se los cuento sobre todo para que entendamos. Si un niño con este tipo de cosas no es normal. Hay gente que dice, es que es tontito. No es eso. Si es tontito, es tontito. Y hay que buscar por qué es tontito. Y si están pasando estas cosas, pues hay que mandarlo. Porque esto, ahorita lo vamos a ver, esto termina en discapacidad intelectual a largo plazo. Así que siempre. Muy bien, la mioclónica, ¿qué va a hacer? Pues vas a tener las mismas crisis, pero ahora vas a tener mioclonías. Ya no tienes ni tónicas ni clónicas, sino mioclonías, ¿no? Y esto suele ser típico de un cuadro que se llama epilepsia mioclónica juvenil. Pero vamos a ver en un momento. Ya, terminamos con las no clasificables. ¿Qué creen que es una crisis atónica? ¿Por qué se llamará atónica? Claro, puede tener hipotonía, ¿no? Es verdad que es una crisis que no pensaríamos que es epilepsia, pero es también una forma de síndrome epiléptico. Aquí vamos a tener atonía. Una atonía breve, lo mismo, puede durar segundos a minutos. ¿Ya? Y lo más habitual es que conserves la conciencia. La conciencia no se altere. ¿Ya? Tiene un manejo igual muy fino. Ya, vamos con esto, porque esta es pregunta típica de pediatría. Si has manejado a un paciente niño en sus rotes, no ha debido ver, ¿no? La convulsión febril. Preocupación típica de los papás. Piensan estar con fiebre y dicen, es que va a convulsionar. Bueno, resulta que no. La convulsión febril tiene un fenómeno de predisposición genética. No todos los niños que tengan fiebre van a convulsionar, no todos. Algunos de ellos lo pueden hacer, pero va a ser porque están predispuestos. ¿Ya? La convulsión febril, al igual que las ausencias, se va a dividir en dos tipos: típica y atípica.
¿Qué es lo típico en convulsiones febriles? Que aparezca cuando tienes fiebre, es decir, arriba de 38 grados centígrados, que aparezca en un niño de 6 meses a 5 años, eso es lo típico, lo habitual, lo esperable, y que sea una crisis breve, simétrica, ¿qué más? Con alteraciones motoras. Pronóstico, bueno también, buen pronóstico, ¿ya? Si es que una vez ha convulsionado cuando era niño, ahora que tiene 50 vuelta a convulsionar, ¿es secuela de eso? No. Esto no aumenta tu riesgo de tener epilepsia a largo plazo. En cambio, ¿qué vamos a tener en las atípicas? Cosas fuera de esto, ¿no? Que convulsiones cuando no tienes fiebre, que esté en menor de 6 meses o en un mayor de 5 años, que sea prolongada, asimétrica, que hay alteraciones más de un uno que del otro, ¿no? Que asocies otros tipos de crisis. Y aquí, lógicamente, el pronóstico es malo, no tienes muy buen pronóstico. Ya, muy bien, en síntesis, un niño que convulsiona, ¿puede convulsionar? Sí, puede, la mayor parte de ellos son típicos. Si no cumple con alguno de estos, pues vamos al pediatra, para que se estudie ahí. Ya, porque generalmente esto es parte de alguno de los síntomas que afectan a los niños. Vamos a ver que hay algunos síntomas que son típicos del paciente pediátrico y que cursan con convulsiones. Muy bien, finalmente tenemos al Dravet. ¿Qué es el Dravet? El Dravet es precisamente uno de esos síntomas que juega aquí. El Dravet es la asociación de dos cosas: convulsiones febriles atípicas más estatus epiléptico. Miren, es tener las dos cosas más feas que hemos contado hasta ahora, ¿no? Estatus más convulsiones febriles atípicas. Y esto, desde luego, no tiene buen pronóstico. ¿Por qué? Porque esto puede producir discapacidad intelectual a largo plazo. Y ustedes saben que cualquier cosa que altera la corteza no es reversible, ¿no? Te va a producir discapacidad por el resto de tu vida. Ya. ¿Qué más te puede producir? No, pues hace rato, ¿no? SUDEP. ¿Qué es el SUDEP? Muerte súbita asociada a epilepsia. Y este, como tiene tantas cosas particulares, tiene también un tratamiento particular. De hecho, es una de las pocas indicaciones que tiene. ¿Saben qué se da para tratar esto? Endocannabinoides. Se dan derivados del cannabis. Es una de las pocas indicaciones aprobadas, así con respaldo científico, para el cannabis. Este tipo de epilepsias, ¿no? Como el Dravet y demás. Ya, muy bien. Vamos con estos. Aquí vienen los otros pesos pesados. Juega el West, el Lennox-Gastaut, las románicas y demás. Ya, ¿qué es esto? Estos son los síndromes epilépticos. Muchos de estos tienen componentes familiares, por eso es que están metidos aquí. Suelen tener un episodio de predisposición genética, ¿ya? Y van a tener distintas formas de manifestarse. En las guías de la ILAE se esquematizan así, ¿no? En forma de cuadros. Juveniles, infantiles, ves que se superpone con qué y demás, ¿no? Nosotros vamos a hablar de las formas más relevantes, que son estas, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar con esta, la epilepsia benigna de la infancia, con punta centrotemporal sorrolándica. ¿Qué creen que sea esto? Mirando solamente el nombre. Epilepsia benigna, dice. ¿Qué creen que es esto? Que tiene buen pronóstico. ¿Por qué? Porque esto está vinculado a una inmadurez de la corteza. Esta patología es típica de niños entre 7 y 10 años, que como su sistema nervioso central todavía se está desarrollando, pues tienen unos fenómenos entre comillas atípicos, ¿no? Y producto de ese desarrollo, pues empiezan a tener crisis, ¿ya? Muy bien, antes se le llamaba epilepsia del desarrollo, que es un término mal utilizado, pues entonces se llama epilepsia benigna de la infancia, ¿ya? ¿Todos los niños que convulsionan van a tener esto? No. ¿Qué necesitas en el electroencefalograma? Te lo está diciendo aquí. ¿Qué necesitas? Puntas centrotemporales. Ese es su hallazgo característico. Y eso tiene que estar para que digas es benigno. Y si esto en el nombre dice es benigno, ¿creen que se trata? No, porque es producto de la inmadurez. Esto pasa a partir de los 14 años, ¿no? Y listo, sin tratamiento. Porque ahí es donde termina de madurar la corteza. De hecho, se han visto algunos estudios donde dar algún fármaco, como la carbamazepina, puede empeorar el cuadro, ¿ya? Así que en general no se trata, pero como les digo, necesitas demostrarlo electroencefalográficamente.
Muy bien. Vamos con estas, las encefalopatías epilépticas. Estas son las más interesantes. Aquí el problema está en un mal desarrollo de la corteza del encéfalo. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar de dos grandes síndromes. El síndrome de West y el Lennox-Gastaut. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Muy bien, vamos a empezar con el West. El síndrome de West es un fenómeno, o más bien un síndrome epiléptico, que es típico de los niños menores de 1 año. Para diagnosticarte un West necesitamos que tengas menos de 1 año, ¿ya? Sí o sí. ¿Qué causas va a tener? Tiene etiologías. Sus etiologías generalmente son malformativas. Tienes algo que no se ha formado bien en tu cabeza y eso está produciendo la alteración de los circuitos. O tienes una patología que se caracteriza por producir tumores y crisis epilépticas con alteración del desarrollo. ¿Saben qué síndrome es? La de genética. Angiofibromas renales. ¿De qué enfermedad estamos hablando? ¿Se acuerdan cuáles son los grandes síndromes del sistema nervioso central? Los grandes síndromes tumorales. Las neurofibromatosis tipo 1, tipo 2. También juegan los síndromes de la esclerosis. La esclerosis tuberosa. Aquí juega eso, la esclerosis tuberosa. De hecho, generalmente tener esto es sinónimo de que tienes esclerosis tuberosa. Y esto es importante, ¿no? Porque si se acuerdan, la esclerosis tuberosa se altera un gen, que es el gen de la tuberina, y la tuberina es un supresor tumoral. Si tienes esto, es muy probablemente que a partir de tus 15 años empieces a tener tumores en distintas partes de tu cuerpo. Riñones, piel, cerebro y demás cosas. ¿Ya? Muy bien, ¿hay que controlarlo? Sí hay que controlarlo, porque no lo controlas. Esto se convierte en el siguiente cuadro, que es justamente el Lennox-Gastaut. El Lennox-Gastaut es la consecuencia del síndrome de West. Por ende, ¿a quiénes afecta el Lennox-Gastaut? A todos los que tengan de 1 a 8 años. ¿Ya? De 1 a 8 años. La diferencia entre estos dos es el tiempo que ha pasado. ¿Ya? Muy bien. Los dos tienen una característica común y es por lo que son peligrosos. Los dos te van a producir discapacidad intelectual. Esto no es bueno, ¿no? Porque esto es permanente. ¿Tienes esto? Bueno, te hemos fregado la vida, prácticamente. Hemos fregado la vida. Por eso es que se tiene que diagnosticar temprano y rápido. ¿Ya? Muy bien. Sobre esto vamos a meter algunas características adicionales. ¿Ya? ¿Qué tiene el West? El West va a tener discapacidad intelectual más un fenómeno que se llama espasmos en salvas. Es decir, todos tus miembros se contraen, ¿no? De manera esporádica, similar a las salvas a las que se descarga un arma. Y en el electroencefalograma, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar crisis ipsarrítmicas. Ipsarrítmicas. Muy bien. En cambio, ¿qué vamos a tener en el Lennox-Gastaut? En el Lennox-Gastaut tenemos discapacidad intelectual más múltiples tipos de crisis. Puedes tener crisis tónicas, clónicas, tónico-clónicas. Puedes tener ausencias atípicas. Puedes tener la crisis que te imagines. Vas a tener un poco de todo. Y eso hace que tengas múltiples expresiones clínicas. ¿Ya? Y en el electroencefalograma, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el patrón de descarga de ondas a 2 hercios. A 2 hercios. Muy bien. Lo mismo aquí, el tratamiento es muy fino, muy dirigido. ¿Qué usamos para tratar el West? Utilizamos algo que no sé qué bien se utiliza, pero que se hace. Utilizamos ACTH. ¿Se acuerdan qué es la ACTH? ¿Qué es la ACTH? ¿Ah? La corticotropina, claro, la hormona de una corticotrópica. Se utiliza esto. Se ha visto que es un modulador que se puede utilizar en los síndromes epilépticos. Y actualmente su principal uso es este. Se utiliza para tratar el West. El Lennox-Gastaut, en cambio, tiene un manejo, como les decía, ¿no? Politerápico, múltiple. Generalmente se utiliza cilovalproico y sobre esto vamos a meter otros fármacos más. Muy bien. Listo. Como les digo, esto hay que diagnosticar temprano, si no, discapacidad intelectual. Ya, vamos con estas otras, las generalizadas genéticas, ¿no? Bueno, los nombres aquí nos ayudan mucho.
¿Qué creen que vamos a tener en la epilepsia mioclónica juvenil? ¿Cuál será la manifestación clínica? ¿Qué tipo de fenómeno motor tendríamos aquí? ¿Dice epilepsia tónico-clónica juvenil? ¿Qué dice? Mioclónica, entonces, ¿qué manifestación motora tendríamos? Mioclonías, ¿no? Mioclonías, aquí vamos a tener mioclonías. Muy bien. ¿En quiénes? Personas de 50 años. No, juvenil. Esto es típico de mujeres, es más frecuente en las mujeres. Mujeres de 15 a 20 años. Ok. Se cree que tiene un patrón autosómico dominante, no está todavía demostrado, pero es hacer una punta en las teorías. ¿Cuál es el chiste de esta crisis? Que suele tener un desencadenante clásico, suele ser desencadenada por el sueño, por el hecho de dormir, y que tiene también un patrón electroencefalográfico alterado mientras duermes, alteraciones durante el sueño. Del tratamiento vamos a hablar al final. Vamos con esta. Crisis tónico-clónicas al despertar. ¿Qué fenómeno motor tendrás? Crisis tónico-clónicas, ¿no? Por eso se llama así. ¿Cuál será su principal desencadenante? Despertar, por eso se llama así, ¿no? Aparece cuando la persona despierta, ¿ya? La misma, esto es típico de personas jóvenes, ¿no? Ya no hay predisposición por sexo, pero sí hablamos del mismo rango etario, 15 a 20 años. Crisis de ausencias, ya nos hemos contado. Crisis de ausencias en la infancia, como les decía, 5 a 10 años, y juveniles en personas de edad más avanzada. Listo. Y dentro de las focales tenemos dos, ¿no? Vamos a hablar de estas que son bien importantes, sobre todo esta, la esclerosis mesial del lóbulo temporal. Se cree que es la forma más frecuente de síndrome epiléptico focal. ¿En qué consiste esto? Voy a tener un problema donde en el lóbulo temporal, ahí es donde está el foco. Esta patología es típica de personas jóvenes, en este caso varones, no es más frecuente en el varón, y suele estar desencadenado por dos factores. El insomnio, lo opuesto al otro, ¿no? Aquí no duermo y convulsión. Aquí es clásico el ejemplo de joven universitario que se amanece por no estudiar y el día siguiente tiene epilepsia, ¿no? Es el ejemplo, es el perfil clásico de este paciente. En serio, es así de clásico, ¿ya? Y el café. Son los dos grandes desencadenantes que tiene, junto con el alcohol, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Si es del lóbulo temporal, ¿qué clínica tendríamos? Déjà vu y aura epigástrica. El aura epigástrica es típica de esto, típica de este fenómeno, ¿ya? Muy bien. Y como les digo, este tiene, se puede ubicar el foco, ¿no? Lo vamos a ver en un momento. Finalmente las malformaciones que juegan las esclerosis tuberosas, fenómenos vasculares y demás cosas. Ya, muy bien. ¿Cómo diagnosticamos esto? ¿Cómo que se diagnostica un síndrome epiléptico? ¿Qué pedimos? Pedimos electroencefalograma, pedimos tomos, pedimos rezo, PET-CT, estudio genético. Electroencefalograma. No, tampoco. ¿Qué pedimos? Hacemos el estudio más barato, efectivo, rápido que existe. Historia clínica. Claro, ¿en qué punto aquí hemos dicho? Primero vas a pedir el electroencefalograma y después vas a ver si pierdes la conciencia o no. Eso es sencillo. ¿Ha tenido la crisis? Sí. ¿Qué tipo de crisis ha tenido? ¿Ha perdido la conciencia? ¿Se acuerda lo que ha pasado? Sí, no. Muy bien, listo, que nos enseñamos ahí. Y si quisiéramos confirmar, pedimos alguna de estas cosas. Esto es solamente diagnóstico de confirmación. No se olviden que se llama examen complementario por una razón, porque complementa con análisis, ¿no? Esto no se pide de rutina. Solamente se pide en dos contextos. Cuando la crisis no está clara o cuando necesitas confirmar el diagnóstico para iniciar tratamiento. Muy bien. Y aquí son los distintos patrones, ¿no? Este es el patrón de onda 3 hercios. El patrón de distribución de onda a 3 hercios. Ya. Muy bien. Bueno, aquí están las posiciones, ¿no? Uy, se ve mejor allá en la TV, ¿no? Lo malo de data es eso, que la luz nos anula la imagen. Pero aquí es donde vemos, ¿no? El patrón de las puntas sencillas, este es el patrón de puntas múltiples, ondas a 3 Hz y demás, ¿no? Son los patrones, ¿cómo se ponen los electrodos? ¿Se acuerdan cuántos electrodos eran? Ya, 16 la media. Son los que suelen utilizar aquí. Muy bien. ¿Cuándo pediríamos una toma? Cuando puede tener causa anatómica identificable. Pueden reconocer aquí qué lóbulo nos está señalando esta imagen. ¿Qué nos está señalando? ¿Qué lóbulo es? Anatomía. El occipital, ¿es este? No, ese es el temporal. ¿Qué será esto? Claro, el temporal. Fíjense, ¿qué es esta zona temporal? Una zona hiperdensa
correspondiente a un foco de esclerosis. ¿Cuál tiene que ser el diagnóstico? Claro, esclerosis temporal mesial, exacto. Este sí puede tener diagnóstico anatómico. Aquí sí podría valer la pena, sobre todo si lo vas a operar, como este caso. Muy bien. Aquí tenemos esta tablita, ¿no? Lo mismo, se ve mejor allá. ¿Qué es esto? La diferencia entre dos cuadros que pueden parecer similares, pero que tienen causas radicalmente diferentes, que hay que saber diferenciar. La diferencia entre crisis epiléptica y síncope. ¿Se acuerdan qué es un síncope? Ya, muy bien, la pérdida súbita del estado de conciencia, ¿no? Si les digo síncope, ¿en qué piensan? ¿Ya he llevado síncope? Sí, ¿no? ¿Cuáles serán sus causas? ¿Cómo se clasifica el síncope? Síncope vasovagal, por hiperactivación del vago, ¿no? Síncope cardiogénico, donde el problema está por un problema cardíaco, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque el síncope generalmente nos habla de patología cardiovascular, generalmente está vinculado a eso, ¿ya? En el síncope también te desmayas, hay gente que tiembla durante el síncope, te orinas, hay gente que saca la boca y demás. Puede parecer similar a una crisis epiléptica. Y de hecho hay muchas características que podrían parecer similares, ¿no? Pero déjame de que hay bastantes en las que también se diferencian, ¿ya? De aquí vamos a hablar de las dos más importantes. ¿Qué pasaba en una crisis epiléptica respecto a circulación? ¿Tenías palidez, normocoloreado o estabas cianótico? ¿No? Muy bien, sueles tener cianosis. En cambio, en el síncope nunca vas a tener cianosis. Aquí vas a tener palidez, porque como les digo, aquí tu causa es vascular, ¿ya? Y tal vez la diferencia más importante. ¿Cómo quedabas después de una crisis epiléptica? ¿Cómo recuperas tu estado de conciencia? ¿Es inmediato, súbito? No, no es progresivo, necesitas tiempo para recuperar. En el síncope no, la recuperación es plena, total y tiene que ser inmediata. Ni bien pasa el episodio, te levantas y ya puedes hacer otra vez tu vida normal. Eso es típico del síncope. La epilepsia nunca va a tener esa alteración. Después tenemos todo esto, ¿por qué lo van a leer? Muy bien, y terminamos con esto, el tratamiento. Bueno, pero me dicen que no he llevado esto. Se vuelve medio porque bueno, van a leer, estos son los antiepilépticos, ¿no? Y su mecanismo de acción. Entonces van a llevar esta parte, ¿no? Donde actúan los canales y demás. Pero se van a dar cuenta de que es bastante lógico, es bastante deductivo. A ver, fíjense, ¿qué dicen los mecanismos de acción? ¿Qué creen que haríamos con el GABA? ¿Qué nos interesaría hacer en un paciente con epilepsia con el GABA? Exacto, nos interesaría o bien que dure más tiempo, inhibimos su catabolismo, o bien activamos sus canales, porque queremos eso, queremos inhibir. ¿Qué creen que vamos a hacer con estos canales, calcio y sodio? ¿Estos son estimuladores o son inhibidores? ¿Son excitadores o inhibidores? Excitadores, ¿no? Muy bien. ¿Qué queremos hacer con esto en un paciente con epilepsia? ¿Activarlos o bloquearlos? Claro, dense cuenta que todos esos hacen esto. Bloquean canales estimuladores. Y es por eso, porque nos interesa bloquear la conexión eléctrica. ¿Ya? Receptores AMPA, ¿para qué es esto? ¿Quién jugaba con AMPA? ¿Qué neurotransmisor? AMPA-cainato, vía del glutamato. ¿El glutamato qué era? ¿Excitador o inhibidor? ¿Por qué nos interesaría hacer con los excitadores en un paciente con epilepsia? ¿Bloquearlo o estimularlo? Bloquearlo, claro, por eso lo bloqueamos. Es muy fisiopatológico, simplemente deducir las cosas que hemos mirado, ¿no? Bueno, y tal vez sería un poquito más molecular, la proteína 2A. Es una proteína que dirige la exocitosis de neurotransmisores. Lo que nos interesa también es modular. Muy bien, vamos a hacer el chiste corto. Vamos a decir que aquellos que sean de canales de sodio suelen ser de espectro corto. Generalmente, ¿para qué los utilizamos? Los utilizamos para las crisis focales. Todos estos generalmente se usan para tratar las crisis focales que hemos contado, ¿no? La carba, la fenitoína, la motrigina y demás. Ya. Los múltiples, fíjense que aquí juega un clásico, ¿no? El valproato. El valproato es el multiusos. Te sirve para casi cualquier crisis, exceptuando algunas muy concretas. ¿Cuál es el gran problema del valproato? Tampoco lo he llevado, ¿no? Este artogénico. Entonces puede usar un embarazado. Y para utilizar alguna crisis que sea más especial, ya utilizarías, ¿no? Los inhibidores del GABA, o puedes utilizar los de la proteína 2A. Clásico ejemplo es el de letiraceta. ¿Listo? Muy bien, ese es el mundo de la epilepsia, ¿no? Es bien interesante, se cuenta que esta parte tiene muchos matices, muchas caras que se podrían analizar. Muy bien,
¿Qué más tenemos? Vamos a hablar de la circulación. ¿Se acuerdan qué es esto? Ya, muy bien, el polígono de Euclides. Ya, ¿puedo borrar la pizarra? Solo hablamos de esto. ¿Cuántos de los que? Más verano todo. Espera, para ti. ¿Qué hora es? Uy, ya es 9:09. Ya, bueno. Bueno, volveremos con el ictus. Es una parte sencillita. No os voy a contar, no os cuento, pero yo nada nuevo. Les digo que hay un sistema material, el polígono de Willis, sus ramas, hay una barrera, tiene 3 capas, hay un sistema venoso con los senos y demás cosas, ¿no? ¿Se autorregula? Sí, se autorregula. ¿De qué depende? Depende de estas cositas, ¿no? Presión arterial media y presión intracraneana. Recuerden que esta es su fórmula, ¿no? La presión de perfusión cerebral es la media menos la PIC más la presión venosa. Generalmente, ¿qué presión maneja el sistema nervioso central? Presión de 50 centímetros de mercurio, ¿no? Y esto tiene que mantenerse así. Ya, muy bien, estas son las bases. Vamos a hacer el ictus, que es lo interesante. Causas de ictus. Ictus, stroke, también conocido como AVC. Lo mismo, 3 denominaciones para que es la misma enfermedad. O también conocido como evento vasculocerebral. Ya. ¿Qué es esto? Es un síndrome, ¿no? Que se debe a una disminución del aporte sanguíneo al sistema nervioso central. ¿Qué causas tendríamos para esto? Bastante fácil de deducir, ¿no? Tienes tu vaso sanguíneo. ¿Y por qué puede dejar de pasar sangre por tu vaso sanguíneo? Claro, ¿no? Una de dos. O tienes una obstrucción que se ha creado aquí mismo. Esa obstrucción se llama aterosclerosis. ¿Y la aterosclerosis en qué deriva? Trombosis. Si se acuerdan, esto tiene una cascada, ¿no? Son 8 pasos, activación de macrófagos, fibroblastos y más cosas. Bueno, no se interesa. ¿Qué más? ¿Cuál sería otra causa? El problema no se forme aquí, ¿no? Sino que te lo manden ya formado. Embolismo. Claro, causas embólicas. ¿Y cuál es la principal fuente de embolismos? ¿Dónde generalmente se forman los émbolos? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Dónde se forman? Vamos al fisiopato 1, esto también se mira en pato. ¿Cómo es? Es el corazón. Claro, en el corazón. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, ¿qué necesitamos para formar un embolismo? La tirada de Birkhoff. Y dentro de la tirada de Birkhoff hay un fenómeno que se llama alteraciones del flujo. El corazón, cuando tiene una arritmia, sobre todo una fibrilación auricular, empieza a hacer tonteras, empieza a contraerse rápidamente. Y la pobre sangre, como usted de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, se coagula. Y ese coágulo pasa de la aurícula izquierda a la ventícula izquierda y de la ventícula izquierda por todo el cuerpo. Por eso se dice que su causa suele ser cardioembólica. Cardioembólica. Algunos han hecho miembros inferiores, ¿ya? Podría ser trombosis venosa profunda que produzca ictus. Sí, ¿no? No, ¿por qué? Pensaremos en anatomía. ¿Por dónde van la sangre venosa del miembro inferior? Recuerden que el sitio más frecuente de trombosis venosa profunda es la vena poplitea. ¿De ahí a dónde va la sangre? Vena poplitea, venas ilíacas, venas femorales, nos vamos a la cava inferior. ¿Y la cava inferior dónde llega? Ya, ahora aurícula derecha, después ¿a dónde nos vamos? Ventículo derecho, el ventículo derecho al ventículo izquierdo, salvo que tengas una coeficiente ventricular. Claro, el pulmón. Y ahí es donde va a quedar tapado. Por eso, los embolismos del miembro inferior te producen TEC. Ahí es donde se va a quedar atorado el émbolo. Salvo, como ahora muy bien puntualizar en otra cosa. Bueno, justamente que pase eso, que de aurícula te vayas a la otra aurícula, de ventículo al otro lado, que tengas una cardiopatía congénita. Puede pasar. Cuando eso ocurre, se llama embolia paradójica. El ejemplo típico es una comunicación interauricular no diagnosticada en su momento, una CIA, ¿no?
Generalmente las sillas de tipo osteoprimo son las que suelen producir este patrón. ¿Se acuerdan la clasificación de las sillas? Van a repasar. Eso sería embolia paradójica. Ya, muy bien. El chiste aquí es que el corazón te manda el émbolo y esto se tapa. Muy bien. Sea cual sea la causa, esto va a producir un tipo de ictus en el que baja el flujo sanguíneo. Esto se llama ictus isquémico. O el AVC isquémico. ¿Cuál es el otro tipo de AVC? El hemorrágico. ¿Cuál es la causa del AVC hemorrágico? El frío. ¿Cómo es la causa del AVC hemorrágico? ¿Los vasos? ¿Los aneurismas? No. El aneurisma te puede hemorragia subaracnoidea. Trauma. Ya, podría ser. Esa es la causa no control de este traumático. Pero bueno, estamos hablando de eso importante. La hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de la hipertensión arterial, las paredes de los vasos se alteran. Sufren un proceso que se llama arteriolosclerosis. Y como se arteriolosclerosan, van a desarrollar pequeñas dilataciones en su superficie. Se conocen como los microaneurismas. ¿De quién? De Charcot y Burdach, no, Bouchard. Burdach es otro señor, este es Bouchard. Muy bien. Estos microaneurismas se llenan de sangre y como la pared está alterada, finalmente se rompen. Y como se rompen, toda la sangre afuera, ¿no? Hemorragia, AVC, hemorragia. Muy bien. ¿Cuál es nuestro fuente, isquémico o hemorrágico? Isquémico, muy bien, 30% de los todos van a jugar ahí. Primera causa de mortalidad por causa cardiovascular es esta. O sea, esto no es chiste, generalmente la gente sabe de esto. Se estima una incidencia de 100 de cada 100.000 habitantes. ¿Y saben cuántos mueren de esos 100? 95. O sea, es una tasa muy alta lo que tiene esto. Esta cosa es alucinante en cuanto a los efectos que puede producir. Y si no mueres, quedas secuelado, ¿no? De peor todavía. Así que es una patología que tiene muchas cosas que merecen mucho respeto. Ya. ¿Qué otras causas más tiene? Bueno, aquí hablamos de cosas un poquito más raras. Vamos a hablar de las interesantes. La disección de la carótida. ¿Se acuerdan qué es la disección aórtica? Ahora nos vamos a semio. ¿Cuál es el tipo clásico de dolor en la disección aórtica? Dolor empuñalada, ¿no? Se describe así el dolor empuñalada a nivel de tórax. Bueno, la disección aórtica es cuando se separan la íntima y la media en la pared de una arteria. Y como se han separado, se han disecado, la sangre va a pasar por ese espacio. Cuando le pasa lo mismo a la carótida, se llama disección de arteria carótida. Y esto es fatal, porque si se pueden fijar aquí, ¿de dónde vienen todas estas ramitas? Aquí están. ¿De dónde nace la cerebral anterior y la cerebral media? De la carótida. Si le pasa algo a la carótida, estas ramas automáticamente se alteran. Y eso también te va a producir un ictus. ¿Clásico de quién es? Paciente de la tercera edad. Es típico del paciente de la tercera edad. ¿A qué se asocia? Se asocia a dos eventos. Dolor cervical súbito. Y movimiento en el latido cervical. Que también suele estar vinculado con eso. Muy bien. Vamos con otras. Tenemos algunas cositas un poquito más raras, pero no por ello menos interesantes. ¿Qué es el caracil? Es un canal. Es un canal, ¿no? Quiere decir arteriopatía cerebral autosómico dominante con leucoencefalopatía y pseudoictus. Es un acrónimo para referirse a una patología que tiene un número bastante extenso. ¿Ya? ¿Esto a qué se debe? Se debe a mutaciones en la vía Notch. ¿Se acuerdan para qué es la vía Notch? Nos vamos a ir en breve. Clase de la doctorita Miranda. ¿Recuerdas de Vietnam? Dibuje la vía Notch. Será una mala pregunta, ¿no? Grafique los efectos de la vía Notch. La vía Notch regula la morfogenia de las paredes de los vasos. ¿Ya? Regula el desarrollo de las paredes vasculares. Entonces aquí alteras esas paredes y como las alteras, pues vas a ser más vulnerable a tener ictus. ¿Ictus cuándo? Cuando eres joven. Esto es causa típica de ictus en un paciente de 20 o 30 años. Porque como les decía, el ictus suele ser en realidad más habitual en personas de avanzada edad, con los factores de riesgo que asocia.
Muy bien. ¿Qué más tendríamos? Ya tenemos las cosas más raras todavía. Aquí vamos a hablar de alguien bien interesante que está en el Sicilia. Solamente los cuento por eso. El Moya Moya. ¿Qué es el Moya Moya? Esta viene de una vasculopatía genética. Tiene ese nombre medio raro porque no es de este lado, no es típico de Asia, es típico de los japoneses. ¿En qué consiste? En que se van a formar pequeñas dilataciones en las paredes de la carótida. ¿Ya? Y las dilataciones van a ser más vulnerables a la ruptura. Ya, muy bien. Vamos con lo interesante, su clínica. Entender esto es bastante sencillo si nos acordamos. ¿Cómo está llegada a la corteza? ¿Se acuerdan cómo se llega a la corteza? Aquí está la pierna, aquí está el brazo, aquí está la cara. Y aquí nos vamos a hacer la corteza. Vamos a quitar. Ya, muy bien. ¿De dónde a dónde juega la cerebral anterior? ¿Qué territorios corresponden a la cerebral anterior? Cerebral anterior irriga la porción interhemisférica del cerebro y la parte anterior de la corteza. ¿Ya? Cerebral media. La cerebral media irriga la mayor parte de la corteza, ¿no? Generalmente juega para lóbulos, porción posterior de frontales, lóbulo temporal y parietal. Y aquí va a jugar para la otra mitad del músculo motor. ¿Ya? Muy bien, la cerebral posterior suele llegar a las posiciones posteriores, ¿no? Generalmente parte de la corteza occipital y la porción inferior de la corteza. Muy bien. ¿Ves que aquí hay algunas zonas que no están directamente irrigadas por estas? Sí, es así. Están irrigadas por las ramas perforantes. ¿Se acuerdan? Cada una de estas arterias manda pequeñas ramitas. Bien, sobre todo vamos a hablar de unas, las ramas perforantes del ACM. Porque ¿qué van a irrigar estas? Estas van a irrigar a los ganglios basales. ¿Ya? Y van a producir su propia patología, como la vamos a contar en un momento. Muy bien, dicho esto, vamos a deducir de manera bastante lógica las manifestaciones clínicas del ictus. Se dan cuenta de que esto es simplemente aplicar lo que ya hemos visto, lo hemos venido haciendo hasta el momento. A ver, ¿qué pasaría si tenemos lesión de la red cerebral anterior? ¿Qué manifestación clínica esperarían de motora, muy bien. ¿Qué parte? ¿Qué parte del cuerpo? Una hemiplegia. Puede ser, pero si fuera de arteria cerebral anterior pura, ¿qué tendríamos que ver? ¿Qué irrigaba la arteria cerebral anterior? El territorio de la pierna, ¿no? Del miembro inferior. Entonces, ¿qué deberíamos observar si fuera puro? Una monoplegia. Si es de arteria cerebral anterior pura, sin compromiso de ACM, que raro, pero bueno, es el ejercicio. ¿Qué deberíamos ver? Una monoplegia. ¿Monoplegia de quién? Del miembro inferior. ¿Ipsilateral o contralateral? Contra, claro. Todo lo que sea bien piramidal siempre va al otro lado. Contralateral. Muy bien. Ya. ¿Qué más podríamos tener? Podríamos tener síndrome frontal, ¿sí o no? Sí, pues, ¿no? Porque recuerden que esto llega al área prefrontal. ¿Y qué manifestaciones tenía el síndrome del lóbulo prefrontal, del área prefrontal? Bien, conducta de comportamiento. Abulia y moria. Vamos a jugar entre esos dos espectros. Muy bien. ¿Podrías tener hipoestesia, anestesia? Podrías, porque esto resulta que también va a llegar a algunos territorios de la corteza sensitiva primaria. Pero nuevamente, ¿limitado a quién? Limitado al miembro inferior. Recuerden que el músculo sensitivo es muy parecido al músculo motor. Más vas a tener hipoestesia o anestesia en el miembro inferior lateral. Muy bien, y ahí moriría la arteria cerebral anterior. ¿Qué pasaría si tenemos lesionada la ACM, la arteria cerebral media? ¿Qué clínica tendríamos? Primero, ¿vamos a tener clínica motora? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tipo de alteración motora? Hemiplegia, monoplegia, paraplegia, tetraplegia, pentaplegia. Hemiplegia, muy bien. Ahí tenemos una hemiplegia, ¿no? ¿Qué va a afectar esa hemiplegia? ¿Va a afectar el miembro inferior? ¿No? Ya. Resulta que sí lo va a poder afectar. ¿A través de qué? A través de las ramas perforantes. ¿Ya? Sí podría producir ese miembro inferior. De miembro superior, sí. Y de cara, también. Eso tiene nombre. Se llama la hemiplegia facio-brachiocrural.
Lo han debido leer así en los textos de semiología. Facio, porque afecta a la cara. Braquio, porque afecta al brazo. Crural, porque afecta al miembro inferior. ¿Ya? Vas a tener una hemiplegia contralateral pura. Y parálisis facial ipsilateral. ¿Ya? ¿Sensitivas tendrías? Sí, lo mismo, ¿no? En el mismo territorio. Facio, braquio, crural. Muy bien. Si es que se afecta el lóbulo dominante, ¿qué manifestación tendrías? Infarto de ACM con alteración del lóbulo dominante. ¿Se acuerdan que se encontraba en la corteza dominante? Ahí está el área del lenguaje, ahí está Broca y ahí está Wernicke. Si se afecta eso, ¿qué vas a tener? Afasias. Claro, la afasia es una manifestación clásica del infarto de ACM, pero solo cuando afecta el hemisferio dominante. Si no lo afecta, no vas a tener eso. Eso también te permite ver si es que el infarto es izquierdo o derecho, según la paciente sea zurdo o diestro. Muy bien, ¿qué más? ¿Tendrás alteraciones ópticas? Sí, vas a tener. Entonces dirán, ¿por qué si esto no trabaja con la corteza? Estoy de acuerdo, no trabaja con la corteza, pero sí trabaja con las vías. Resulta que por aquí van a pasar las radiaciones ópticas. Que si se acuerdan, las radiaciones ópticas vienen como parte de la vía visual. Entonces, ¿qué alteración tienen que vas a tener? Vas a tener una hemianopsia. Una hemianopsia homónima contralateral. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente los signos ya más raros, ¿no? Puedes tener un Silver-Luz y demás alteraciones que ya hemos contado. ¿Qué tendríamos en el infarto de ACP, de arteria cerebral posterior? ¿Qué creen que tendríamos? Paraplegia. No. Ahorita vamos a ver por qué no. ¿Tendrías alteración motora, sensitiva, en dónde? En realidad no. Porque si te das cuenta, ¿qué llega esto del músculo motor? Nada, no llega nada. Si es de ACP puro, no es habitual tener alteración motora o sensitiva. En cambio, sí que vas a tener alteración del córtex occipital, un síndrome del lóbulo occipital. ¿Y qué le caracterizaba al síndrome del lóbulo occipital? Alteraciones visuales, exacto. Aquí aparece algo que se llama ceguera cortical. ¿Se acuerdan qué le caracterizaba la ceguera cortical? ¿Ves algo o no ves nada? No ves nada, exacto. Vas a tener una anopsia con respecto de la visión macular. La persona no mira nada, lo único que mira es un puntito al centro. ¿Por qué? Porque recuerden que este punto central es captado por la mácula y la mácula inerva ambas cortezas. Es por eso que vas a conservar solamente estilo. Muy bien, respecto de la visión macular. Ya. Y si es más severa, ¿qué aparece? El síndrome de Anton. ¿Qué era el síndrome de Anton? Creutzfeldt-Jakob. Exacto, ¿no? Creutzfeldt-Jakob, que en realidad no existe. La persona imagina mirar cosas que en realidad no hay. Muy bien. ¿Por qué les he anotado aquí las perforantes del ACM? Porque cuando estas se lesionan, van a producir su propia enfermedad. Esa enfermedad se llama infarto lacunar. ¿Por qué se llama lacunar? Porque produce una lesión similar a una laguna. Una lesión que, por convención, tiene que tener menos de 15 milímetros. ¿Ya? ¿Y a quiénes va a afectar? A los ganglios basales, ¿no? Y aquí vamos a tener varios tipos de lesiones. ¿Se acuerdan de historiografía? Aquí está el tálamo, aquí está el lenticular, ¿no? Y aquí atrás es donde está el caudal. ¿Se acuerdan qué se llamaba esto? Este territorio. La cápsula interna, ¿no? La cápsula interna. ¿Y quién pasa por la cápsula interna? La sustancia gris o la sustancia blanca. Ninguna por ahí. La vía piramidal. Claro. Por aquí está bajando la vía piramidal, ¿no? Los infartos lacunares te van a producir algo que se conoce como los síndromes puros. ¿Por qué son puros? Porque vas a tener una cosita nada más alterada, ¿ya? Si se altera el brazo posterior de la cápsula interna, ¿qué tendrías? Un síndrome hemimotor puro. Hemimotor puro. Se altera tu capacidad de controlar a esa parte del cuerpo, por lo tanto, tenemos una alteración mental de forma contralateral. Muy bien. Si se altera la porción por la que baja o porción por la que sube las vías sensitivas, recuerden que las vías sensitivas llegan al tálamo y el tálamo se van arriba. Si se afecta el tálamo, ¿qué vas a tener?
síndrome hemisensitivo puro. Hemisensitivo puro, ¿no? Y finalmente tenemos los síndromes un poquito más raros, ¿no? El síndrome de disartria facial mano-torpe, síndrome talámico y demás cosas, que también suelen deberse a estas causas, ¿ya? Muy bien, solamente quiero puntualizar eso, que aquí los síndromes suelen ser puros en el sentido de que solo tienes una alteración, o solo el motor, o solo el sensitivo. Desde cuando se alteran estas cosas sueles tener alteración motora sensitiva y algo más, ¿ya? Muy bien, causa para impactos pulmonares la hipertensión. Vuelve a jugar la hipertensión como principal. Ya. ¿Cómo se diagnostica esto? No tiene mucha novedad, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Tomografía. Ya. Eso nos da el diagnóstico de confirmación. Claro, examen físico. Claro. Lo más barato, rápido y universal que existe. Examen físico. En esta cátedra vamos a la clínica. La clínica siempre dice, el diagnóstico es clínico. Y a partir de ahí pides tu tomo. Pero, ¿la tomo para qué es? Para confirmar más. Tú con esto, solamente explorando al paciente, haciendo anamnesis y demás, ya podrías deducir dónde está el problema. Si no, si tienes a alguien con alteraciones motoras, sensitivas, de toda la mitad de un cuerpo, puedes decir, el problema es temporal. Voy a pedir la tomo ¿para qué? ¿Para confirmar si es temporal o no? No, para tomar conducta. La tomo sirve solamente para eso, para planificar el tratamiento. ¿Y en qué consiste el tratamiento? El tratamiento también es muy fisiopatológico. ¿Dónde está el problema? En que estás tapando algo, ¿no? ¿Cómo podrías tratar algo que está tapado? Destapándolo, exacto, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para destaparlo? Cirugía, ya muy bien, ¿qué hacemos? ¿Qué creen que hacemos? Podemos meter un catéter que viaje a través de la arteria femoral, suba al corazón y del corazón llegue hasta la carótida. Sí, se hace eso. Eso se llama trombectomía mecánica. Es alucinante el grado al que hemos llegado de desarrollo. Hay dos maneras para tratar esto, ¿no? Una ya la deben conocer, lo han debido ver en farmaco. ¿Me han llevado farmacología de la coagulación? Fibrinólisis. ¿De qué están hechos los coágulos? De fibrina. Y si es que le pongo un fibrinolítico a mi paciente por vía intravenosa, ¿podré destruir los coágulos que tiene? Sí, pues, se puede. ¿Cuál es el gran problema de esto? Tienes un tiempo para usarlo, solamente se usa en las 4,5 horas después del cuadro. Si ha pasado más de eso o no sabes cuánto tiempo tiene, no se usa. ¿Por qué? Porque en ese caso tiene más riesgos que beneficios, ¿ya? ¿Y qué riesgos te puede producir? ¿Cuál crees que sería su principal efecto adverso? Si estás rompiendo o estás alterando toda la coagulación de tu cuerpo, ¿qué efecto adverso te puede producir? Capacidad de formar hormonas. Ya, ¿y eso qué te produciría? Claro, hemorragias. Su principal razón a veces es eso. De hecho, sus contraindicaciones son esas. Si has tenido algún cuadro hemorrágico en el último año, si has tenido hemorragia digestiva en los últimos 6 meses, si acabas de tener un parto, si eres puerpera, cualquier cosa que esté relacionada con trastornos de la coagulación son contraindicaciones para esto. Lo van a leer cuando lleguen a farmacología esa parte, ¿no? O también está en Harrison, hay una tablita de contraindicaciones. Lo ideal es memorizar eso, pero bueno. ¿Cuál es la otra opción? La trombectomía mecánica. La endarterectomía. Aquí haces justo eso, es como destapar el baño, el inodoro. Entras con una sonda y con la sonda empiezas a darle toques a eso, hasta que puedas romperlo. Y una vez que está roto, listo, la sangre vuelve a pasar. La trombectomía mecánica se utiliza dentro de las primeras 6 horas. Te da algo más de tiempo. ¿Y por qué les digo que pides la tomo? Porque la tomo no solamente te permite ver el área lesionada, la tomo también te permite ver el área a su alrededor que está en vías de lesión, que puede lesionarse si no actúas rápido. ¿Se acuerdan qué se llama esta zona? Eso se llama penumbra. ¿Ya? Este es el área que ha muerto, este es el área necrosada, y a su alrededor está el tejido que está apagado, pero no está todavía muerto, esto se recupera. Eso se llama penumbra. La tomo sobre todo sirve para eso, para ver qué tanta penumbra tienes. Y a partir de ahí puedes prolongar estos tiempos. No os voy a decir hasta cuándo, ¿ya? Pero simplemente que sepan eso, que la tomo en realidad te apoya más para diagnosticar el cuadro como tal. ¿Ya? Muy bien, esto de una manera bastante resumida, ¿no? Respecto al ictus. Este es un mundo, pero bueno. Esto sí sería el mundo de la patología vascular. En este caso es algo muy aplicado, muy clínico. Tranquilo, la base es esa, la base es clínica.
Y el examen también va a ser así, va a tener casos clínicos, reconozca la teoría adicional, reconozca el mecanismo alterado, reconozca el síndrome de tipo. Simplemente aplicar las cosas que hemos visto. Muy bien, listo chicos. Bueno, me encantaría hacer